Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández, viendo el ciclo de partidas de David Bronte. Veremos a continuación una hermosa partida disputada por Bronte el año 44 en el 13º campeonato de la URSS, realizado en Moscú. Corresponde a una apertura española, es la primera vez que se enfrentó Bronte con Miguel Bombini, el año 44. El año 51, es decir, 7 años después, iba a estar luchando contra este jugador por el título del mundo y lo iba a tener prácticamente derrotado. Y el único error de Bronte fue que logró empatar el match Miguel Bombini y conservar el título en un match a 12 partidas. A 24 partidas hicieron cada uno 12 puntos. Cada uno ganó 5 partidas y 14 empates. Bien, haremos un pequeño preámbulo con comentario del propio David Bronte con respecto a esta partida. Esta partida se disputó en la cuarta ronda. El torneo tuvo lugar en junio, exactamente 3 años después de la frustrada semifinal de Rostov-on-Don. En febrero de 1944 recibí inesperadamente una invitación para ir desde Stalingrado, donde me encontraba trabajando en la reconstrucción de una gran factoría siderúrgica, a Bakú, con el fin de jugar la semifinal del 13º campeonato soviético. A pesar de perder los dos últimos juegos, me clasifiqué para la final. En la primera ronda de la final había ganado una bonita partida Alexander Toluch, utilizando naturalmente mi favorita India del Rey, la partida que ya comenté anteriormente. Ahora debía jugar contra el más famoso de los jugadores soviéticos de ajedrez, pero esto no me inspiraba ningún temor. El agudo juego combinativo de la escuela ajedrecística de Kiev era mucho más interesante que la estrategia clásica de Bombini. Debería mencionarse además que el mejor jugador de ajedrez amateur de Ucrania, Dr. Fedor Parfentievich Bojartykchuk, derrotó a Bombini al menos 3 veces en sus encuentros individuales. Fue una amarga sorpresa para mí cuando se descubrió después de la guerra que el ultranacionalista Bojartykchuk era un fiel colaborador de los agentes alemanes tras la ocupación de Kiev. Escapó con los invasores nazis cuando estos fueron expulsados de la URSS por el Ejército Rojo y encontró refugio en Canadá. Por supuesto, los jóvenes jugadores de ajedrez preferían seguir el táctico y dinámico estilo del amateur Bojartykchuk antes que el frío posicionalismo de Bombini. Entre otras muchas, fueron las partidas de Bojartykchuk las que me convencieron de que la apertura española se revelaba como un arma formidable para las blancas. Bien, veremos esta partida que comienza con una apertura española con las piezas blancas Bronte y con las piezas negras Bombini. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 dando inicio a la apertura española o Ruy López, A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto, alfil E7, torre E1, B5, hay que tomar resguardo contra la amenaza de captura del peón negro en E5, alfil B3, D6, C3, enroque corto, H3, y ahora Bombini hace juega una antigua línea que hoy en día no se utiliza mucho, y obviamente contra un joven rival que no es muy conocido hay que jugar cosas desconocidas para desorientarlo, sacarlo de la teoría. D4, buena jugada, alfil por B3, dama por B3, E por D4, caballo por D4, es preferible C por D4, pero bueno, caballo por D4, C por D4, C5, y lo mejor para las blancas es caballo D2 seguido de caballo F3, pero jugaron D por C5, D por C5, E5, caballo D7, A4,
C4, dama G3, torre E8. Acá lo mejor directamente era haber jugado alfil H6, seguido de caballo C3. Pero Bronten cometió un error jugando esto, amenazando clavar la dama blanca negra, que al final no va a dar resultado. Alfil H4, dama G4, alfil por F2, jaque, interesante línea, rey por F2, caballo por E5. Acá el negro se aprovecha de la falta de desarrollo del ala dama de las blancas para poder hacer esta combinación y finalmente quedar con dos torres contra dos piezas menores, alfil y caballo, y del rival y torre. O sea, tres piezas menores, torre, caballo y alfil contra dos torres negras. Y veremos cómo se produce ese combate. Torre por D8, caballo por G4, H por G4, torre A por D8, A por B, A por B. El cielo se ha despejado y tenemos una inusual posición. ¿Cuál será el plan correcto para el blanco? Bien. Las blancas se deciden a detener el avance de los peones negros porque va a ser muy peligroso, más encima protegido por la torre negra, las torres negras. Así que toman inmediatamente providencias para parar este avance. Alfil D2, torre D3, torre A5, torre B3 y ahora preciso alfil C1. Sería un error jugar alfil C3 debido a B4, caballo D2, B por C3, caballo por B3, C por B2, caballo D2, C3, caballo B1, C2 y las negras ganarían ya que uno de los peones corona. Por lo tanto, el blanco jugó correctamente alfil C1, F6, torre A3 para eliminar una de las torres enemigas, torre D3, torre por D3, C por D3, alfil E3. Ahora que los peones del ala de dama no le es posible progresar, ya no son tan fuertes, empero las negras disponen aún de la iniciativa. Adiviné, comentaba Bronten, que Bob Vini estaba sorprendido por mis precisas jugadas defensivas. Ojalá hubiera jugado con esta precisión los finales producidos en los aplazamientos del match de 1951. A este respecto me consta que Bob Vini repitió durante varios años que él había conservado el título del año 1951 solo porque yo jugaba muy mal los finales simples. Torre E4, con la clara intención de ganar en pocas jugadas. Mucho más fuerte y también más lógico parece la simple jugada rey F7. Vamos a colocar acá rey F7 para activar las piezas más fuertes que existen en el tablero. Entonces el rey negro puede optar por G5, G6 y H5, o bien aproximar su rey al centro con rey F7, F6 y F5, o E6 y E5 de alguna manera. Pero jugó torre E4. Dice Bronten que no estaba seguro que con su limitada experiencia en partida de torneo hubiese encontrado la mejor defensa. Y uno debería preguntarse si después de todo es posible detener la marcha del rey negro hacia la casilla D5 para apoyar el avance del peón central negro. Rey F3, torre B4, alfil C1. Este alfil ha resultado muy dúctil en la defensa de las debilidades blancas. G5,
G3, limitando la actividad de la torre negra, ¿no es cierto? Torre C4, alfil E3, nuevamente hay que movilizarlo. Las blancas exitosamente han creado una fortaleza en el centro de dama y lo mejor para las negras era aceptar las tablas por repetición de jugada, es decir, jugar torre B4 en este minuto, alfil C1, torre C4. En apuro de reloj, Bobbini efectúa un agudo movimiento que concede a ambos bandos un peón pasado, pero de los que el blanco se erigirá en el más fuerte de los dos. Y ahora comete un tremendo error, juega H5. G por H5, G4 jaque, rey F2, torre C2 jaque, caballo B2, torre por B2. Bobbini jugó esta posición como favorable para el negro en vista de la posibilidad de B5 a B4, B3, B2, B1, ¿no es cierto? Y coronar. Sin embargo, es obvio que no previó en absoluto la siguiente jugada blanca. Debió haber olvidado que el peón de G4 ha abandonado ya G5 y que por tanto no controla más el escaque F4. O sea, el de G que está en G4 abandonó la casilla G5, por lo tanto la casilla F4 ya no está controlada por las negras. Por lo tanto, el blanco tiene la posibilidad de jugar alfil F4, torre A2, rey E3, torre A3, rey D4, rey F7, y ahora lo preciso era jugar H6. Pero Bronten juega rey E4 perdiendo un tiempo vital. E4, buena jugada. Rey D4, buena movida. Vuelve hacia el sector que está en peligro. Torre A5. H6, torre B5, rey C4, torre B6, rey C5. Acá mencionaremos que si se jugaba rey por D3 venía B3, rey C3, B2, rey C2, torre B5. Y con unas fáciles tablas para las negras. Pero el blanco jugó rey C5, torre B7, caballo B3, rey G6, rey C4, torre B6, caballo C5, rey H7, rey B3. Ahora todos los peones negros se hallan inmovilizados y la torre negra permanece pasiva. El rey negro por su parte debe obstaculizar la marcha del peón que está en H6 hacia la coronación. Bien, tenemos a continuación D2, alfil por D2, torre D6, alfil F4, torre D1, caballo E4, rey G6, caballo F2, torre B1 jaque, si las negras en algún momento avanzan F5, entonces la casilla de 5 es capturada por el caballo blanco y la partida está ganada, comenta Bronte.
rey C2, torre A1, rey B2, torre A3, caballo G4. Insistimos en que el negro no jugó F5 para evitar que este caballo llegara a esa casilla, como veremos que es importante, y también para no habilitar la diagonal en la coronación del peón blanco en H8. Caballo por G4, torre C3, caballo E3, torre D3, caballo C2, perdón, es torre D8 la jugada, caballo por B4, rey F5, caballo C6, torre D7, rey C3, rey E4, rey C4, rey F5, y ahora Bronten da esos jaques que causan estragos. Caballo D4 jaque, rey E4, un grosero error. El rey negro descuida su tarea, que era cuidar el avance del peón blanco H. No le era necesario mostrarse tan activo. Después de rey G6, y a pesar de la pérdida de 3 peones, no resulta claro cómo pueden ganar las blancas. Tras el error de Bob Bini, en este sencillo final, el primer jugador gana en 2 jugadas mediante una corta pero bonita combinación. Caballo E6, rey F5, caballo F8. Nótese como el caballo en F8 impide que el rey negro ingrese a detener el peón blanco. Tras efectuar esta jugada, comenta Bronten, me fui a tomar una taza de té. Cuando volví, no pude encontrar mi tablero. Ya Bobbini no se le veía por ninguna parte. Pregunté al árbitro lo que había sucedido. Me dijo que, entre tanto, las negras habían abandonado y que se había preparado nuestra mesa y tablero para que otros 2 jugadores pudieran reanudar una partida aplazada de una ronda anterior. Resulta obvio por qué Bobbini decidió abandonar. Hubiese proseguido torre D8, alfil D6, amenazando, ¿no es cierto?, H7, y si el negro juega torre por D6, H7, coronando el peón. Entonces, después de caballo F8, la partida fue abandonada por Miguel Bobbini. Fue la primera victoria de Bronten sobre Bobbini. Una muy interesante partida que espero que haya sido del gusto de todos ustedes, y estaremos viendo en este mes de mayo el ciclo de partidas de David Bronte, este genial y extraordinario creador ajedrecístico que aportó con tantas nuevas ideas al juego del ajedrez. Un extraordinario jugador, fue, se puede decir, tan bueno o mejor que un campeón mundial de ajedrez, como le tocó en su época enfrentar a Miguel Bobbini en el famoso match de 1951. Espero que haya sido del gusto de todos ustedes y nos estaremos encontrando en breve con más partidas de este genial jugador. Muchas gracias.